Epicuro sigue la teoría del móvito de los átomos con una diferencia que ahora os contaré. Pero fue definista, porque estudió ya... No, o sea, para que os hagáis una idea, habría, de los discípulos de Sócrates, habría dos vertientes. La escuela cirenaica, que culmina en Epicuro, y con el Aristipo de Cirene, y la escuela de Antístenes, la de los cínicos, que culmina en el estoicismo. Estoico era Marco Aurelio, por ejemplo, o Séneca, que era de Córdoba. Entonces son como dos, tiene un árbol genealógico de los discípulos de Sócrates, porque ahora además Aristipo y Antístenes eran contemporáneos más o menos de Platón. Se ven esas dos líneas, los que culminan en Epicuro, los hedonistas, y los que culminan en el estoicismo, lo cual es muy curioso, porque de una misma línea se acaba llegando a, digamos, dos interpretaciones de la realidad, o digamos, de la felicidad principalmente, que son muy distintas. Porque la teoría básica de la felicidad de los estoicos es la de la serenidad de ánimo frente a los avatares del destino, que en parte no está tan alejado de Epicuro, pero bueno. El caso es que a la pregunta de qué es el bien, y por lo tanto qué es la felicidad, y por lo tanto qué es la libertad, y por lo tanto qué es la sabiduría, para Epicuro dice que el placer. Y lo dice así, tal cual. Ahora bien, ¿qué entiende él por semejante cosa? Dice: del mismo modo hay que saber que de los deseos unos son necesarios, los otros raros, y entre los naturales hay algunos necesarios y otros tan solo naturales. De los necesarios unos son indispensables para conseguir la felicidad, otros para el bienestar del cuerpo, otros para la propia. De modo que si los conocemos bien, sabremos relacionar cada elección o cada negativa con, aquí vienen los dos rasgos según los cuales él define el placer. La salud del cuerpo, en griego se dice aponía, o la tranquilidad del alma, que se dice en griego ataraxia, que es la ausencia de desasosiego, de temor, de inquietud. Digamos que sería una cuestión médica, o sea, el placer es una cuestión médica, ausencia de dolor corporal, y una cuestión que cabría llamar filosófica, supongo, que es ausencia de tranquilidad plena o serenidad o ausencia de inquietudes en el ánimo. La cuestión es que para conseguir el placer, entonces, hace falta la medicina, el conocimiento del cuerpo, y ¿qué es lo que, según Epicuro, da intranquilidad en el ánimo? ¿Qué es lo que genera más inquietud o desasosiego? Y Epicuro dice que el miedo. Entonces, la filosofía, digamos, en su labor terapéutica, tendría como objetivo liberar al hombre de los miedos. ¿De qué miedos? ¿Qué miedos afectan al hombre? Principalmente se habla de dos: el miedo a los dioses y el miedo a la muerte. El miedo a los dioses, dice Epicuro, es absurdo preocuparse por los dioses, porque los dioses, aún de existir, viven en su felicidad eterna y no tienen ningún motivo para preocuparse por las miserias de los miserables humanos que pululan como bacilos o como bacterias en la tierra. Pero esta también es una idea muy antigua de los griegos, está ya en Homero, cuando habla de los hombres como una miserable estirpe que apenas dura un segundo en la eternidad, ¿no? Entonces, si los dioses son dioses, plenamente felices, eternos, ¿para qué se van a molestar? Pensar siquiera en los hombres. Es absurdo temerlos. Es una versión de la teología natural de Aristóteles, que viene a decir que el acto puro no conoce ni crea el mundo y por lo tanto es absurdo preocuparse por él. Con lo cual el temor a los dioses es completamente infundado. ¿Qué es lo que hace disiparse, ¿no?, desaparecer el miedo? Pues el conocimiento, la filosofía. El segundo motivo de miedo, de inquietud o de turbación en el alma, es la muerte. Antes lo hemos visto en Diógenes. Dice Epicuro: acostúmbrate a pensar que la muerte para nosotros no es nada, porque todo el bien y todo el mal residen en las sensaciones, y precisamente la muerte consiste en estar privado de sensación. Por lo tanto, la recta convicción de que la muerte no es nada para nosotros nos hace agradable la mortalidad de la vida.
No porque le añada un tiempo indefinido, sino porque nos priva de un afán desmesurado de inmortalidad. Es lo que hace que estemos ansiando o inquietos por un anhelo de eternidad que es imposible y que hace que el tiempo presente se diluya como agua entre los dedos. Nada hay que cause temor en la vida para quien está convencido de que el vivir no guarda tampoco nada temible. Es estúpido quien confiese temer la muerte, no por el dolor que pueda causarle en el momento que se presente, sino porque pensando en ella siente dolor. Como el que tiene que ir mañana al dentista y le está doliendo la muela hoy. Y espérate mañana, ya te dolerá. Y te duele ahora, pues te duele ahora y mañana. Porque aquello cuya presencia no nos perturba, no es sensato que nos angustie durante su espera. El peor de los males, la muerte, no significa nada para nosotros. Porque mientras vivimos no existe. Y cuando está presente, nosotros no existimos. Así pues, la muerte no es real, ni para los vivos ni para los muertos, ya que está lejos de los primeros y cuando se acerca a los segundos, estos han desaparecido de él. El sabio dice, a pesar de ello, la mayoría de la gente unas veces rehúye la muerte, viéndola como el mayor de los males, y otras la invoca como remedio para las desgracias de esta vida. El sabio, por su parte, ni desea la vida, ni rehúye dejarla, porque para él el vivir no es un mal, ni considera que lo sea la muerte. Así como de entre los alimentos no escoge los más abundantes, ahora descubriréis por qué cuando os digo que es mejor la calidad que la cantidad, no estoy siendo original, estoy citando a Epicuro. Así como de entre los alimentos no escoge los más abundantes, sino los más agradables, del mismo modo disfruta, no del tiempo más largo, sino del más intenso en placer. Recordaréis cómo en la Apología de Sócrates, Platón pone en boca de Sócrates una de las definiciones de sabio, de filósofo, como aquel que no teme la muerte, pero tampoco la desea, claro. Y no teme la muerte porque, ¿cómo saber si es un bien o un mal, si no lo sabemos? Temer la muerte, tanto como desearla, es creer saber algo que no sabemos. Y la primera definición de filósofo, como sabéis, es el que no cree saber lo que no sabe. Por eso la muerte es absurdo temerla. La filosofía, según Epicuro, estaría dando la clave para disipar el miedo a la muerte, lo que tiene como consecuencia la liberación. Esa es la libertad para Epicuro, el conocimiento, como será luego, como todos sabemos, ¿verdad?, para nuestro gran querido Benedictus Spinoza. Pero, sin embargo, has dicho que eran discípulos de Sócrates. O bueno, por lo menos tenían... Que vienen de dos discípulos de Sócrates, vienen de esa línea, digamos. Si uno hiciera el árbol genealógico, viendo los discípulos de los discípulos, etc., veríamos cómo el cinismo, como el estoicismo a través del cinismo arranca en Antístenes, que es un discípulo de Sócrates, y el hedonismo de Epicuro y la escuela cirenaica vienen de Aristipo, que es otro discípulo de Sócrates. Pero, sin embargo, al ser discípulos de Sócrates, no quiere decir que compartan su búsqueda de felicidad en el conocimiento y en el... Claro, compartirían la misma idea según la cual el sabio es el hombre feliz. Difieren en qué entiende cada uno por felicidad. Para Aristipo de Cirene, la felicidad está en el placer. Es verdad que entendido como ausencia de dolor, como lo entiende luego Epicuro, mientras que para los cínicos y luego a su manera para los estoicos está en la libertad que ofrece el desprecio por las convenciones y las costumbres de los hombres, la riqueza, los honores, ese tipo de cosas. Sí, que al final, en resumen, prácticamente es más o menos igual. Es la búsqueda en... Si por rehuyes de las convenciones sociales estás buscando la verdad final, ¿no?, que es más o menos lo de Platón. Sí, ese sería el objetivo, pero digamos en el camino. Por eso dice, y esta es la frase que yo creo que hemos citado ahí, bueno, por la que culmina este párrafo, dice: el placer es el principio y el fin de una vida feliz. A partir de él iniciamos cualquier elección o aversión, y a él nos referimos al juzgar los bienes según la norma del placer y del dolor. Para Epicuro, la ética de Epicuro estriba en la sabiduría, el conocimiento a la hora de saber elegir los medios para alcanzar la felicidad, es decir, el placer. Y por eso dice, puesto que este es el bien primero y por natural, por este motivo no elegimos todos los placeres, sino porque, claro, ya en su época, a Epicuro y sus amigos los
digamos, banalizaron o trivializaron su filosofía diciendo que lo que les gustaban eran las orgías y los bacanales, etcétera, etcétera, los placeres corporales, etcétera. Epicuro se defiende de esto muy claramente, lo dicen, hasta el punto de que los llamaban los de la piara de Epicuro, es decir, la manada de cerdos, vamos. Y Epicuro funda una especie de secta en el sentido de que es una sección de la sociedad, que es un grupo más o menos cerrado, que lo llamó el Jardín de Epicuro, las afueras de Atenas, porque no querían saber nada de la sociedad, hasta el punto de que una de las frases más célebres de Epicuro es esa en la que dice: hombre sabio, aléjate a vela desplegada de la ciudad, es decir, de la política. A Epicuro no le interesa la política, porque es una cuestión de que lo único que hace es generar servidumbre y miserias. Entonces él se aleja de las convenciones de los hombres en su jardín, porque el objetivo es ese. Y por eso dice la frase que os estaba citando: si la encuentro, dice: y muchos dolores los consideramos preferibles a los placeres si obtenemos un mayor placer cuanto más tiempo hayamos soportado el dolor. Esto lo sabe muy bien cualquier persona que haya experimentado una contención urinaria durante mucho tiempo. Entonces, cuando eso sale, pues genera un alivio mucho mayor, tanto mayor cuanto más se ha retenido la orina. Esto se puede aplicar a muchos otros ejemplos que desde luego no voy a poner ahora sobre la mesa. Pero la idea es esta, que un dolor puede ser bueno si genera un placer mayor, si merece la pena. Sencillamente es una cuestión casi de cálculo, de economía de placeres y dolores. El objetivo es obtener un placer mayor. Obviamente, yo qué sé, yo esta tarde cuando llegue a mi casa me apetecerá más bien, digamos, el cuerpo me pedirá, pues yo qué sé, echarme una siesta o lo que sea. Tampoco voy a dar detalles de mi vida privada. Y sin embargo, pues hace falta un esfuerzo para ponerse, por ejemplo, a leer a Pascal en el francés del siglo XVII. Yo que no domino el francés. Pero claro, con un punto de vista algo más, con plazos más largos, está claro que el placer que se obtiene de leer a Pascal pues es mucho mayor que la simple siesta de la que uno sale cabreado, en fin, o cosas peores. Y esto ya lo dice Epicuro. Cada placer, por su propia naturaleza, es un bien. Tal cual, el placer es el bien. Es que no es que hay un tipo de bien que sea el placer, no, el placer es el bien, literalmente.